Estás escuchando 88.1 FM Radio Universidad. No te quedes fuera de la conversación. El cambio inicia contigo. Llegó el momento de dar un paso adelante y ser la voz de la sociedad. Bienvenidos a Vox Societa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una emisión más de Vox Societas, la voz de la sociedad, en la cual hablamos de personas que trabajan por otras personas a través de fundaciones, organizaciones, ONGs. En este caso tenemos una organización muy importante ya a nivel nacional que nos va a platicar acerca de su labor, una labor que también está combatiendo uno de los flagelos de salud de esta época, de la época posmoderna. Y bueno, vamos a conocer en un momento más de quién estamos hablando. Hablando con la sociedad. Entrevistas. Muy bien, pues estamos aquí ya entrando a la parte donde vamos a hablar de la organización invitada en esta emisión. Y pues tenemos una fundación muy importante, muy conocida ya desde hace varios años, que es la Fundación CIMA. Muy buenas tardes. Tengo aquí a dos representantes de esta organización. Tengo aquí a Samantha Rivas, coordinadora de programas de prevención. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Y a Diana Rodarte, que es gestora de atención a los pacientes. Muchas gracias. Buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes. Pues muy bien, en esta emisión, en este programa, hablamos de las diferentes labores que realizan las asociaciones de la sociedad civil. Y bueno, hemos tenido todo tipo de temáticas y en este caso, bueno, vamos a hablar de algo muy importante, sobre todo para la gente de esta época. Hay muchos factores, ustedes nos platicarán con más detenimiento acerca del cáncer. Y bueno, pues vamos a iniciar con la pregunta básica que hacemos siempre con los invitados que vienen por primera vez para que nos platiquen acerca de primeramente de quiénes son ellos. Y la pregunta sería, ¿cómo surge, cuándo Fundación CIMA? Bueno, Fundación CIMA nace en el 2001, es aquí originaria del estado de Chihuahua, justamente, vaya la redundancia, aquí en el municipio también. Nace a través de una colaboración con el hospital CIMA anteriormente, actualmente es el Hospital Ángeles, junto con una colaboración también del Centro Oncológico de Chihuahua. Inicia con un donativo en especie, en equipamiento, discúlpenme, y eventualmente en el 2009 pasa a la atención a pacientes y en 2012 comienza la atención en el área de prevención. Muy bien, entonces tiene en realidad poco tiempo. ¿Y cuál fue la motivación? ¿Cuál fue la necesidad de crear una fundación que se encargara de combatir el cáncer en Chihuahua? Bueno, yo creo que aquí la historia nos cuentan, ¿verdad? Nuestra directora y los que estuvieron anterior a nosotros, que se crea esta necesidad porque a pesar de que el cáncer es una necesidad muy importante, la atención oportuna. Entonces, a veces aunque nosotros tengamos la facultad de acudir a una institución pública, lamentablemente la atención a veces no es tan rápida. Entonces, en esta carrera del cáncer, el tiempo es un factor primordial. Entonces, de ahí nace la necesidad de tener al alcance, de ser un puente nosotros para que el paciente no se detenga en tiempo para que pueda tener un diagnóstico oportuno, un tratamiento oportuno y que nosotros seamos ese puente que lo ayude a alcanzar en cuestión de tiempo, que no sea un factor económico, que no se detenga por el dinero para que él pueda acceder a sus tratamientos. Muy bien. Así es. Entonces, si hablamos de esta enfermedad, quiere decir que Chihuahua tiene muchos casos. Muchísimos casos. Y bueno, en el caso de prevención, ¿cómo sería entonces el diagnóstico?
que se tiene sobre esto? Ay, muy buena pregunta. El área de prevención se compone como tal, obviamente como comentaba aquí mi compañera Diana, la atención a las personas que ya cuentan o más bien que ya tienen esta enfermedad que es el cáncer, pues obviamente ya teníamos ese foco, pero faltaba esta parte de qué sucede con las personas que van a tener cáncer o que podrían tener o que se podía prevenir. Entonces justamente se desarrolló una serie de programas en el que tenemos principalmente pues dos. Es el programa de educación o de capacitaciones de educación, prevención, en cuestiones donde sean talleres de salud integral, de salud emocional y de salud física. Al igual que también tenemos, por ejemplo, los talleres de circuito de salud funcional, los cuales son circuitos rápidos en los que se miden a las personas, se pesan. Es una evaluación bastante rápida, solamente como para que las personas puedan tener esta visibilización o... Sí, vaya, creo que lo dije mal, pero no importa. Esta visibilidad de cómo están ahorita en el momento o de qué podrían hacer para poder, por ejemplo, reducir un factor de riesgo o un hábito que pudiéramos cambiar. Aquí el propósito es generar un factor de cambio de mentalidad en nuestros hábitos. Alimentación, claro. Ejercicio. Nuestras pláticas van justamente como le comentaba, desde alimentación consciente hasta pláticas de burnout. La realidad es que son temas bastante extensos. El burnout, platiquemos al público, es cuando hay una especie de sobresaturación de trabajo, ¿no? Que la gente trabaja tanto que llega un momento en que ya se enferma. Sí, claro, ¿no? Justamente. Entonces, la verdad es que tenemos, como le comentaba, diferentes tipos de temas que están bastante variados. Y finalmente tenemos la parte de detección oportuna. La parte de detección oportuna son campañas de mastografías, de Papá Nicolau, de antígenos prostáticos y eventualmente estamos buscando incluso añadir un poquito más. Pero la verdad es que el área de prevención sí se enfoca mucho en abarcar diferentes rangos de edad. No es que esté enfocado solamente a un cierto grupo, sino es para todos. Hemos tenido aquí asociaciones que apoyan a niños, ¿no? Con este problema. Bueno, fíjate que un dato muy importante que aquí yo creo que hay que destacar es que aquí en Chihuahua, de los 6 casos que se puedan generar de cáncer, 4 hubieran sido prevenidos. O sea, eso lo decimos en nuestras pláticas. 4 de esos 6 casos, con buenos hábitos, como dice Sammy, los hubieran podido contrarrestar o haberse detectado a tiempo. Cosa que no tenemos la mayoría esa cultura de llevar a una revisión de un niño sano, de hacerte un chequeo, porque hasta que no estamos atravesando el problema y nos llega, por ejemplo, a mí que me llegan ya los pacientes, le damos poca importancia al área que encabeza Samantha, ¿no? Porque esa área de prevención no le damos la importancia y pensamos, a mí no me va a dar, o lo vemos muy lejano. Es como dicen, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Claro. Sí. Pierdes la salud. La salud es bien importante. Y la mayoría de nosotros creo que no nos damos cuenta hasta que nos encontramos en una situación donde, pues, como dice, ya lo perdimos y volverlo, pues, es un tanto complicado. Entonces, por eso la parte de prevención es algo muy importante en lo que se enfoca también la Fundación. Bueno, y labores de prevención, ¿qué labores realiza? En este caso, a lo mejor puede ser cursos, conferencias, ¿cómo funciona? Como les comentaba, principalmente son estas 3 áreas, estas 3 vertientes, las capacitaciones, que son los talleres de diferentes temas que le había comentado, que se aplican a escuelas, empresas, realmente a cualquiera que le interese. Los circuitos de salud funcional, pues son, como le decía, mediciones que se hace a cada persona y de nuevo, pues se pueden aplicar tanto a escuelas, empresas, y las detecciones oportunas, como le comentaba, es lo mismo. Entonces... Bueno, pero entonces, pero ¿cómo le haría la gente para acercarse? Pero bueno, eso me gustaría tocarlo más adelante. Claro. Bueno, entonces el área de prevención es bien importante. Podemos evitar 4 de 6 problemas, 6 casos, ¿no? Ajá. Y bueno, en el caso de los 2 casos que no se pueden evitar, ¿cómo podríamos decir a qué factores son los que inciden generalmente? Bueno, genética, herencia. Hay genética, pero es muy poquito. Creo que es un 5%, si mi memoria no me falla, en nuestras capacitaciones, eso se menciona. La cuestión genética existe y lo vemos. Hay familias, yo lo veo con mis pacientes, hay familias que a mí me llegan y estoy atendiendo a una persona y me dice, mi hermana está igual, mi papá está igual, y hay un factor que dices tú, aquí hay algo genético, no se puede decir que no, pero también nuestros médicos que nos han capacitado y nos han hablado del cáncer, nos hablan que es cuestión también, se va a ir muy, muy mal, muy raro, pero es regional. O sea, en Chihuahua
y nos decía que nos gusta la carnita carne asada, asada, ¿verdad? el carbón. El carbón, el humo, lo que inhalamos, el asbesto, cómo estaban nuestros tinacos, nuestras calles. Entonces, lo tenemos, la radiación, estamos expuestos a la radiación solar. Ahorita, no sé, de los 3, ¿quién traiga bloqueador solar? Entonces, No. Exacto. Entonces, pequeños detalles como eso, nosotros lo vemos aquí, ¿no? A mí me llegan muchos melanomas, me llega mucho cáncer de piel, me llega mucho cáncer de intestino, entonces todo eso está en lo que comemos. O sea, definitivamente hay un factor genético, sí, hay una predisposición que todos nos tenía. Este médico nos decía, ¿por qué nos da cáncer? Porque tenemos células, somos seres humanos, somos seres vivos y nos puede dar porque tenemos células. Y bueno, vamos aquí a entrar un poquito en materia partiendo del cero. ¿Qué vendría siendo, en términos fáciles, el cáncer? Es bien fácil. Lo explicaba, si me permites, claro. perdóname, ya me apoderé. No. Ahorita nos compensamos, ¿no? Ya lo comenzamos. No, este médico nos decía que las células del cáncer lo que hacen es un crecimiento desmedido. El cáncer, la célula tiene una función como cualquier ser vivo. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Qué sucede? Cuando por algún factor, igual genético, ambiental, lo que sea, esta célula nace, crece, se reproduce y se convierte en una supercélula. Es tan fascinante porque esta célula se reproduce y crece y jamás muere. Y tiene la capacidad, es tan fregona esta célula, ¿sí? Que dice, ahí está otra como yo, y se juntan. Y aquí está otra, y se junta. Entonces empiezan a hacerse, ¿qué? Pues un tumor. Entonces, ¿en dónde la geolocalización? Y se pone en el estómago, bueno, ya le llamamos cáncer de estómago. Pero eso es lo que van haciendo, o sea, es un crecimiento desmedido de las células, una anormalidad, porque no murieron. Una especie de gigantismo de la célula, algo así. Y de multiplicación, o sea, se multiplican. Y hay muchos factores, y muchos factores favorecen a la multiplicación. Claro. La alimentación, el estrés, el fumar, muchos factores. El alcohol. Ejercicio. Bueno, y luego se me fue el nombre, el cortisol. Claro. Es algo que ahorita lo vivimos todos así mucho, y que a las células les encanta, a las células cancerígenas les encanta que tengamos cortisol, se alimentan del azúcar, se alimentan de eso, entonces, pues así eso es el cáncer. Entonces, esta enfermedad no es que no haya existido, simplemente que ahora están los factores propicios para que se desarrolle más. Correcto. Antes, a lo mejor la alimentación, decían de los abuelitos, ¿no? Más natural, más yo creo que tenía también, como otro nombre, ¿no? Yo pienso que siempre ha existido. Pero también la modernidad y los tiempos, la detección. Y aparte los avances técnicos. Y conocimiento sobre él también. Conocimiento sobre él, exacto. O sea, el no conocer, pues, no sé, a lo mejor como se escuchaba antes, no tenía un mal puesto. Pues, a lo mejor estábamos hablando de cáncer y no lo sabían en su momento, ¿no? Y ahora pues hay mucha información, hay muchos avances que te permiten conocer y ver el origen de lo que lo ocasiona, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces ya no pudimos prevenir esos 4 casos. ¿Qué sucede después con la fundación? Pues nos llega, yo estoy muy enamorada de lo que yo hago, ¿verdad? A mí en mi departamento me llegan estos pacientes que están atravesando, estas familias, porque no solo son pacientes, son familias que están atravesando por esta situación. Se acercan ahí conmigo, la mayoría se acerca por medio de un mensaje, porque a muchos de ellos no los conozco. Se acercan por medio de un WhatsApp, ellos me escriben, me contactan, ya me ponen que los canalizó tal médico, o a veces las instituciones les hablan de nosotros porque saben que muchos tratamientos o algunos estudios, por decir uno, un PET scan, que solamente se hace en el Hospital Ángeles, es un estudio casi de rigor que se hace a todo paciente oncológico y que no lo hace ninguna institución en el estado más que el Hospital Ángeles. Entonces nos llegan con estas peticiones porque son estudios pues muy caros, estamos hablando de 60,000 pesos por un estudio, y no hablemos de un tratamiento, ¿no? Se nos puede ir arriba de un millón. medio de... Un millón, sí. O sea, sí.
Entonces, estas pacientes se acercan, llegan con nosotros, llenan una solicitud, se acercan no sé si lo puedo mencionar, pero es rapidito, así es una solicitud, viene su comprobante de domicilio, una INE, la CURP, unas fotos que tomamos ahí, y con eso hacemos un expediente. Yo lo mando a un comité, y este comité revisa esta petición que hacemos, y me dan un porcentaje. Ellos me dicen, Diana, del porcentaje que está pidiendo tu paciente, les vamos a poder ayudar, no sé, con la mitad, con un 60%. Hemos apoyado hasta un 75% del total del costo del tratamiento. Entonces, cuando lo sumas de verdad y que vas sumando y que ves todo lo que se va acumulando, es cuando realmente vas viendo que dices tú, híjole, y cuando ves al paciente y que te da las gracias y que te dice, de verdad, fueron una luz en mi camino, sumaron un granote de arena, es cuando ves tú de verdad la necesidad que hay para sumarse con ellos, ¿no? Y que puedan tener y cumplir su tratamiento. Qué bien. Bueno, generalmente en las entrevistas que hacemos a organizaciones civiles, les preguntamos algo muy particular, que es más o menos de cuántas personas se compone el ejército de ustedes, de la fundación. Esa es muy buena pregunta. Como tal, el área de prevención está compuesta alrededor de 15 personas, entonces sí somos bastantes, y pues aquí en el resto de las áreas en oficina componemos otras 7, entonces más sí somos algunas. Y supongo que también debe haber médicos voluntarios o voluntarios de otra manera. Fíjate que sí tenemos voluntarios, o sea, sí, por ejemplo, una de nuestras compañeras justamente ve todo ese tema del voluntariado, pero por el tema de los médicos así creo que ya te puedo orientar un poquito más. Bueno, en médicos como tal, en prevención, nos ayudan con capacitaciones. Sí, como para el material, como para actualizarlos, esas cuestiones. Pero quien anda en campo, la verdad es que son chicos que están ya sea en enfermería, en motricidad, nutrición. Claro. Ajá. Entonces, y nosotros pues somos administrativos, sí. Y pues ya está la que recauda los fondos, que es mercadóloga, entonces sí, ya hacemos como un equipo más formal, ¿no? Pero sí nos apoyan médicos, nos capacitan los enfermeros cuando ellos hacen el Ponte al 100, tienes que hablar del Ponte al 100, es una cosa bien fantástica, entonces nos apoyan dándonos capacitación, que sí midiendo la presión arterial, checando glucosa, ajá. Okay. Muy bien, ahorita vamos a ir a eso. Bueno, ahora sí, entonces, en el área de decir, bueno, hablábamos de que el ser humano tiene cuerpo, mente y espíritu, y hablaban ustedes de que se enfocan a atender las 3 dimensiones, ¿no? Sabemos que a veces lo emocional, por ahí leí alguna vez que una persona que le da mucha migraña es porque manda sus emociones a la cabeza. Claro. Gente que le da mucho, toda la citis, ¿no? Gastritis, todo aquello, al estómago. Y gente que manda al corazón. Entonces, ahí es donde se relaciona un poquito con la parte hereditaria, ¿no? Que hay familias que, bueno, mueren mucho de infartos, o gente que muere o sea, como que es familiar por el tipo, a lo mejor, de emociones que manejan. Entonces, en este caso, bueno, que hablamos de Ponte al 100. Claro. La semana pasada tuvimos a Caudillos, la Fundación sí. Caudillos, y ellos nos platicaban que ayudan mucho también en el tema de la perspectiva del deporte. Ir con personas, darles pláticas y actividades deportivas que los ayuden a generar sustancias positivas para que salgan de esas cuestiones emocionales claro. que traen. Entonces, muy interesante, se está como que concatenando. ¿Podrían platicarnos un poquito sobre Ponte al 100? Sí, el Ponte al 100 era lo que les mencionaba del circuito. Realmente, pues, platiqué un poquito más al respecto, pero dentro del circuito se encuentran diferentes estaciones, como les comentaba, que el propósito es justamente evaluar a las personas. Si no recuerdo mal, son 5 estaciones, siendo, por ejemplo, la enfermería, que son pruebas rápidas de laboratorio, como les mencionaba, de pruebas de antígenos prostáticos, hepatitis C, por ejemplo, ¿qué otro tipo de pruebas pueden ser? Glucosa, colesterol, presión arterial. Ajá, entonces esa es como la parte de pruebas rápidas. Después tenemos la parte, como les comentaba, de donde pues se mide y se pesa a las personas, pues obviamente para poder calcular el IMC, y también en el caso de los adolescentes el riesgo cardiometabólico, para que se puedan canalizar, porque justamente ese es uno de nuestros propósitos, bajarlos de riesgo. O sea que los adolescentes están en riesgo. Muchos,
Actualmente vamos en específico a secundarias un poco más alejadas del centro aquí de la ciudad, o más bien más en las orillas, y la verdad es que te encuentras de todo. Te encuentras con una población que tiene un riesgo cardiometabólico existente y que también se encuentran con obesidad y sobrepeso, pero también hay niños que están en delgadez y delgadez extrema, entonces nos encontramos en ambos lados. Y es que ahora hay que decir que en las escuelas se da mucho lo de las papitas, claro. ¿no? Y es la que sopa sabes instantánea, que, y eso pues no si me ayuda mucho. permiten justamente comentar en esta parte, justamente el programa de Ponte a 100 que tenemos en la secundaria se enfoca en 2 temas principalmente, además del circuito. Se enfoca primero iniciamos con una plática de alimentación consciente, en el cual justamente vemos esta parte del etiquetado, la parte de la hidratación, todo este tipo de temas. Después se aplica el circuito para ver cómo están los adolescentes, y finalmente se da una plática de trastornos de conductas alimentarias. Entonces realmente sí buscamos justamente abarcar todo sobre este todo en aspecto. adolescentes, lo de la bulimia, anorexia, todo Claro. esto es muy frecuente, ¿no? Y es que no se supone, las estadísticas hablan que el 70, si no me equivoco, % de las personas que fueron niños con sobrepeso se van a una adolescencia con sobrepeso y van a ser adultos con sobrepeso. Entonces, no sé si somos el primer país, no estoy De segura. refrescos. En Y obesidad de infantil, obesidad, ¿no? Sí. o sea, entonces ahí se van reflejando, ¿no? Y se van duplicando los porcentajes. Inician con un 17%, luego se va a un 32%, y los porcentajes son muy altos en cuestión de obesidad. Y más que nada, por ejemplo, uno que tiene la visualización es mucho también el ambiente, el contexto, por ejemplo, familiar, el contexto, por ejemplo, incluso pues de dónde viven, la situación, con quién viven, porque incluso, por ejemplo, pues es bien sencillo decir, ay, puedes hacer esto y las condiciones, pero cada quien se encuentra en situaciones diferentes. Claro. Entonces, realmente ese es el objetivo que hacemos con las secundarias, como acercarnos a esta parte, y justamente el proceso a terminar es esta canalización que se hace, contactar a los papás, como decirles, oye, tus niños tienen un riesgo, pues hay que ayudarlos a disminuir ese riesgo, porque Claro. es muy importante. Bueno, entonces, ¿después qué seguía en el...? En el Ponte al 100, como les comentaba, esta parte de que se miden a las personas, se les pesa, se hace una prueba rápida de oxímetro para poder ver todo el tema de la saturación a raíz del COVID, creo que lo vimos todos, Sí, y claro. tenemos ahí el trauma. ¿Qué otra cuestión? También, por ejemplo, La asesoría nutricional al eso final. iba a decir, al final, una vez que pasan por todo el circuito, pues obviamente se les da una hojita más bien, donde van escribiendo todos los resultados, y al final de cuentas, como el equipo está capacitado como para poder dar esta asesoría rápida, pues justamente se les da el tiempo aproximadamente. Todo el circuito toma como 10 minutos por persona, y como le comentaba aquí mi compañera, pues les dan ciertas recomendaciones, ciertas pautas, por ejemplo, de que si ven que traen en la prueba antígenos prostático que sale muy alto, pues les hacen la recomendación de que se vayan y se chequen, porque eso puede ser un indicador, entonces, o un factor de riesgo. Claro. Entonces, realmente es dependiendo de lo que salga de cada persona, pero sí se busca pues esta personalización. No, excelente, muy, muy completo. Y esto entonces ustedes todo el equipo va a un lugar específico, a una empresa, a una escuela. No están en lugares públicos o ese tipo de cosas. Sí y no, o sea, sí vamos a lugares públicos porque nos ha tocado campañas con gobierno del estado, en conjunto con otras asociaciones civiles. Sí. De hecho, hay una red de asociaciones y se hacen semanas de salud, se hace no sé, Riveras, nos tocó ir a trabajar a Riveras de Sacramento en su momento, ahora está, no sé, dependiendo del proyecto donde se mueva, vamos a lugares públicos. Pero ahorita No yo es creo que como estás trabajando, son tus empresas. Pues es que realmente, como decía Diana, puede ser abierto a todo público, realmente, como puede ser el sector privado con empresas, puede ser pues otra asociación Podemos civil que venir aquí a la requiera. radio, hacer Exacto. al 100, por Hemos ido, por supuesto. ejemplo, a escuelas, pues las Vamos escuelas a públicas del proponerlo. sector privado, también entran, por ejemplo, las escuelas públicas, primarias, centros comunitarios. Ajá. Ok. La verdad es que, como les comento, tenemos un público muy diverso. Realmente aquí La sociedad, simplemente, ¿no? Así Sí, pues es. como les comentaba, el objetivo es generar este cambio en todos, no nomás de niños o en adultos. Y ¿sabes en qué? todos. Va muy enfocado a los tips. Claro. O sea, porque a lo mejor todos sabemos que debemos alimentarnos bien, todos sabemos que debemos hidratarnos, sí, todo el tiempo nos lo están diciendo, pero ¿cuánto? ¿En qué momento? ¿Qué sí, qué no? Ujú. Está muy enfocado, está muy ligero en el sentido del tip, de decir, haz esto.
¿Cómo puedes caminar más? Ah, pues haz esto. Carga tu billete, haz esto. Sube escaleras. Exacto. Sí. O sea, en casa dices tú, bueno, si vas ahorita a estacionarnos, ¿no? Bueno, pues estacionate un poquito más lejos. Son Bueno, tips. muy bien, pues desgraciadamente el tiempo vuela Ay. en este programa. No sé si tengan alguno rapidito para cerrar que quieran comentar. Bueno, a mí me gustaría que dieran nuestro teléfono. Mi teléfono es el 614-217-9142, donde se pueden acercar. Si una persona está pasando por un problema de cáncer, pues es un teléfono rápido al que pueden mandarme hasta un WhatsApp y yo ya de ahí los canalizo y así tu programa los quieres. Tu correo es atención, ¿verdad? Mi correo es atención, es atención @ Fundación Cima Chihuahua. Fundación Cima Chihuahua, abreviado CHIH.org. Y acá, igualmente, por si les interesa cualquier tema, cualquier empresa o que les interesa alguien de recursos humanos, se pueden contactar con mi compañera Laura en el correo programas @ Fundación Cima .org. Perfecto. Muchas gracias por su su tiempo, espacio. la verdad, y pues más bien por el espacio, no por el tiempo. No, pues gracias a ustedes por acompañarnos, por venir con este calorón. Yo agradezco a la Fundación CIMA que nos acompañó en esta ocasión, a Samantha Rivas, coordinadora de programas de prevención, y a Diana Rodarte, gestora de atención para el público. Este es su amigo Cristo Alfredo Valenzuela, se despide de esta emisión. Esto es Voxócitas, nos vemos la próxima. Ciao, ciao, ciao.